Tres, dos, están al aire. Buenas tardes, diputadas y diputados. Doy la más cordial bienvenida a esta sesión. De igual forma, saludo a quienes nos siguen a través de la transmisión de las plataformas digitales de comunicación oficial y las redes sociales del Congreso de la Ciudad de México. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos primero, párrafo tercero, segundo, fracción sexta y cuadragésima, 49, 100, 187, 191, 192, 193 y demás relativos y aplicables del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como en el acuerdo CCMX diagonal segundo, diagonal Jucopo, diagonal 04, diagonal 2021, por el que se aprueban los lineamientos para la celebración de sesiones de pleno, comisiones y comités vía remota, emitido por la Junta de Coordinación Política, y siendo las 14 horas con 25 minutos del día 18 de agosto del año 2022, damos inicio a la segunda sesión extraordinaria de la Comisión Agenda 2030 del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura. Le solicito al diputado secretario proceda el pase de asistencia para verificar la existencia del quórum legal requerido para llevar a cabo los trabajos de esta sesión. Por instrucciones de la presidenta, esta secretaría procede al pase de lista de asistencia. Diputado Aníbal Alejandro Cañas Morales. Cañas Morales, presente. Diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Valeria Cruz, presente. El de la voz, Miguel Macedo, presente. Diputado Héctor Díaz Polanco. Díaz Polanco, presente. Diputada Tania Larios Pérez. Tania Larios, presentes. Diputado presidente, informo que hay una asistencia de 5 diputadas y diputados, por lo que existe el quórum legal para realizar los trabajos de esta sesión. Muchas gracias, diputado secretario. En vista de que existe el quórum requerido, se declara abierta la sesión, por lo cual le solicito al diputado secretario proceda a dar lectura al orden del día. Diputadas y diputados, por instrucciones de la presidencia, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. 1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 2. Lectura y discusión y, en su caso, aprobación de la orden del día. 3. Lectura y discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Vista y consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto del acuerdo CCDMX, diagonal 2L, sí, diagonal CA 2030, diagonal 001, diagonal 2022, de la Comisión de la Agenda 2030 del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se autoriza suscribir y llevar a cabo mesas de trabajo y foros con comisiones legislativas de seguimiento de la Agenda 2030 en distintos poderes legislativos de las entidades federativas bajo la denominación Frente Legislativo Local de la Megalópolis para el seguimiento de la Agenda 2030. ¿Sí? Lectura. Texto, lectura y discusión, en su caso aprobación del proyecto de la Carta de Intenciones para crear relaciones de trabajo interinstitucionales con las comisiones de seguimiento de la Agenda 2030 en los estados que integran la megalópolis. 7. Lectura y discusión, en su caso aprobación del programa anual de trabajo del segundo año legislativo 2022-2023 de la Comisión Agenda 2030. 8. Asuntos generales y 9. Término de la sesión. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Consulto a las diputadas y diputados si existe algún comentario respecto al orden del día que está a su consideración. De no ser así, me permito solicitar el uso de la voz para que, de conformidad con lo previsto en la fracción primera del artículo 225 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y con miras a evitar sentar un precedente negativo en los trabajos de esta comisión, es que le solicito a las integrantes y a los integrantes
que el punto de acuerdo identificado con el número 7, referente al programa anual de trabajo, sea bajado del orden del día para ponerlo a consideración de las y los integrantes de esta comisión en la siguiente sesión ordinaria en el mes de septiembre. Por lo anterior, le solicito al diputado secretario me haga favor de someter a votación de las y los integrantes de esta comisión la solicitud que acabo de realizar. Se somete la solicitud. Si hay alguien en contra, a favor de comentarlo. No hay nadie en contra, diputado presidente. Perfecto, diputado secretario. Por tanto, le solicito someter a votación económica el orden del día con las modificaciones que ya han sido puestas a consideración de las y los diputados. Por instrucciones de la presidencia se somete a votación económica el orden del día, por lo que si alguien está en contra, sírvase levantando la mano. Diputado presidente, no existen votos en contra, por lo que se aprueba el orden del día. Muchas gracias, diputado secretario. Le solicito proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Como siguiente punto del orden del día, se pone a su consideración el contenido del acta de la sesión ordinaria de fecha 16 de junio del 2022. Quien tenga alguna observación, favor de inscribirse en esta secretaría. Al no haber oradores inscritos, se somete a votación económica la aprobación del acta de la sesión de fecha 16 de junio del 2022, por lo que si alguien está en contra, sírvase levantando la mano. Diputado presidente, no existen votos en contra, por lo que se aprueba el acta de mérito. Muchas gracias, diputado secretario. Le solicito, por favor, proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la vista de la versión estenográfica parlamentaria de la sesión anterior. Gracias, diputado secretario. Esta comisión da cuenta de la versión estenográfica parlamentaria de la quinta sesión ordinaria de fecha 16 de junio del año 2022, misma que fue enviada con anterioridad, por lo que si alguien tiene alguna consideración de la misma, le solicito manifestarlo en este momento. No existiendo consideraciones, le solicito al diputado secretario de lectura al siguiente asunto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo CCDMX-2L-CA 2030-001-2022 de la Comisión Agenda 2030 del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se autoriza suscribir y llevar a cabo mesas de trabajo y foros con comisiones legislativas de seguimiento de la Agenda 2030 en distintos poderes legislativos de las entidades federativas bajo la denominación Frente Legislativo Local de la Megalópolis para el seguimiento de la Agenda 2030. Muchas gracias, diputado secretario. En razón de que el documento en mención ya es del conocimiento de las y los integrantes de esta comisión por haberse hecho llegar con anticipación, se encuentra a consideración de las y los integrantes el punto de referencia a fin de abrir la discusión, por lo que si alguna o alguno de los diputados desean hacer uso de la voz, favor de inscribirse con el diputado secretario. Diputado presidente, se informa a la comisión que se encuentran inscritos los siguientes. Perdón, diputado secretario, su micrófono está cerrado. Así. Diputado presidente, le informo que no hay diputadas ni diputados inscritos. Si me permiten, quisiera hacer uso de la voz. Adelante, diputado. Gracias, diputado Macedo.
Pues como lo he venido comentando en las diversas sesiones, a través de la presidencia de esta Comisión Agenda 2030 y de la Secretaría Técnica, nos dimos a la tarea de establecer contacto con las diferentes comisiones legislativas locales que atienden los asuntos de la Agenda 2030. Y en este primer documento que se pone a consideración de las y los diputados integrantes, quiero agradecer la buena voluntad del cuerpo de asesores y por supuesto de las y los diputados en robustecer este documento y hacernos llegar sus consideraciones mismas que fueron puestas a consideración y plasmadas en este documento, porque es un documento institucional, es un documento que pretendemos sea firmado por cada una de las y las comisiones para fijar los puntos mínimos respecto de los cuales podríamos tomar compromiso quienes somos representantes populares, porque nos queda muy claro que los problemas del desarrollo sostenible o las áreas de oportunidad que acompañan el desarrollo sostenible son comunes para no solo las entidades federativas que forman esta gran megalópolis, sino para el mundo entero. Entonces, les agradezco la buena voluntad, el acompañamiento, las aportaciones que se hizo a este documento y al documento también que estaremos poniendo a consideración el siguiente punto del orden del día. No sin antes mencionar que una vez que tengamos ya más definido y hecho el contacto por la vía institucional, una vez que esta comisión tenga a bien aprobar este acuerdo y la carta de intención, pues haremos lo propio con la representación que ustedes tengan a bien darnos para en nombre de la Comisión de Agenda 2030 del Congreso de la Ciudad de México hacer los acercamientos, y estoy cierto que las reuniones que podamos llevar a cabo van a ser en beneficio no solo de las y los capitalinos, sino de los más de 20 millones de personas que vivimos en la zona conurbada de la Ciudad de México. Sería cuanto, diputado secretario. En virtud de no existir más intervenciones y una vez suficientemente discutido el asunto, le solicito al diputado secretario recabar la votación correspondiente. Por restricciones de la presidencia se somete a votación nominal en un solo acto, tanto en lo general como en lo particular, el acuerdo CCDMX, diagonal 2L, diagonal CA 2030, diagonal 001, diagonal 2022, de la Comisión Agenda 2030 del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se autoriza suscribir y llevar a cabo mesas de trabajo y foros con comisiones legislativas de seguimiento de la Agenda 2030 en distintos poderes legislativos de las entidades federativas bajo la denominación Frente Legislativo Local de la Megalópolis para el seguimiento de la Agenda 2030, por lo que solicito sírvanse manifestar su nombre y el sentido de su voto al escuchar su nombre. Diputado Aníbal Cañes Morales. Cañes Morales, a favor. Diputada Miriam Valeria Cruz. Diputada Miriam Valeria Cruz. El de la voz, Miguel Macedo, a favor. Diputado Héctor Díaz Polanco. Díaz Polanco, a favor. Diputada Tania Larios Pérez. Tania Larios, a favor. Diputado presidente, existen 4 votos a favor, ni uno en contra, abstenciones, por lo que se aprueba el acuerdo de referencia. Gracias, diputado secretario. En atención a lo anterior, se instruye a la secretaria, en atención a lo anterior, se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión para que lleve a cabo los trámites conducentes. Le solicito al diputado secretario proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura y discusión, y en su caso aprobación, del proyecto de la Carta de Intenciones para crear relaciones de trabajo interinstitucionales con las comisiones de seguimiento de la Agenda 2030 en los estados que integran la megalópolis. Gracias, diputado secretario.
En razón de que el documento en mención ya es de conocimiento de las y los integrantes de esta comisión por haberse hecho llegar con anticipación y de igual forma por haber contribuido cada una y cada uno de ustedes a la formulación del mismo, por lo cual esta presidencia agradece todas sus aportaciones, se encuentra a consideración de las y los integrantes el punto de referencia a fin de abrir la discusión, por lo que si alguna o alguno de los diputados desea hacer uso de la voz, favor de inscribirse con el diputado secretario. Diputado presidente, le informo que no hay diputadas o diputados inscritos. En virtud de que no existen intervenciones y una vez suficientemente discutido el asunto puesto a consideración, le solicito al diputado secretario recabar la votación correspondiente. Por instrucciones de la presidencia se somete a votación nominal y en un solo acto, tanto en lo general como en lo particular, el proyecto de la Carta de Intenciones para crear relaciones de trabajo interinstitucionales con las comisiones de seguimiento de la Agenda 2030 en los estados que integran la megalópolis. Por lo que solicito, sírvanse manifestar su nombre y el sentido de su voto al escuchar su nombre. Diputado Aníbal Alejandro Cañes. Cañes Morales, a favor. Diputada Miriam Valeria Cruz. Diputada Miriam Valeria Cruz. El de la voz, diputado Miguel Macedo, a favor. Diputado Héctor Díaz Polanco. Díaz Polanco, a favor. Diputada Tania Larios Pérez. Tania Larios, a favor. Diputado presidente, existen 4 votos a favor. Sí, 0 abstenciones. Aprueba el documento de referencia. Muchas gracias, diputado secretario. En atención a lo anterior, se instruye a la Secretaría Técnica de esta comisión llevar a cabo los trámites conducentes. Le solicito al diputado secretario proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Encontrándonos en el punto de asuntos generales, está a consideración de las y los integrantes de esta comisión el espacio por si alguna o alguno de los diputados desean hacer uso de la voz, favor de manifestarlo levantando la mano. Nos saltamos. No habiendo diputadas o diputados inscritos, le solicito al diputado secretario proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Diputado presidente, le informo que se han agotado los asuntos listados en el orden del día para esta sección. Diputado secretario, no habiendo otro asunto que desahogar y siendo las 14 horas con 42 minutos, damos por concluida la segunda sesión extraordinaria de la Comisión Agenda 2030, agradeciendo a todas las diputadas y diputados su asistencia y de igual forma reiterándoles una disculpa por el retraso, pero con la tecnología no me entiendo. Muy buenas tardes. Gracias, diputados. Muchas gracias. Diputada Hasta Larios, luego. Buenas tardes. Hasta luego, gracias.